Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Mucho más. Hay un mucho más que el Señor nos ofrece y que está por encima incluso de nuestra necesidad material y que debemos valorar. Jesús en Mateo capítulo 6, en el versículo 25 nos dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y luego pregunta y añade: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Y en el versículo 30 dice: y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Jesús nos está diciendo y enseñando que si tenemos plena fe y confianza en Él, no debemos preocuparnos si tendremos suficiente alimento o bebida, así como suficiente para vestirnos. El verdadero creyente, si es fiel a Dios, sabe que tendrá lo suficiente para llegar siempre a fin de mes. También nos dice cuál debe ser nuestra prioridad, y es entender que la vida en Cristo nos ofrece una vida abundante, una vida llena de plenitud, a lo que llamamos vida eterna. Esa vida es más importante que la comida y el vestido, que es nuestra necesidad material, que por otro lado Dios nos promete que si somos fieles a Él, nuestra necesidad material será cubierta. Jesús, que siempre pone ejemplos cotidianos para explicar grandes verdades, en este caso nos pone como ejemplo a las aves del cielo, que ni plantan y por tanto no cosechan, porque nuestro Padre Celestial las alimenta y nos asegura que nosotros valemos más que ellas. También nos dice Jesús que si Dios cuida de una manera especial y tan maravillosa a las flores del campo, ¿cómo no va a cuidar mucho más de su obra maestra, nosotros? Y concluye con una pregunta: ¿por qué tenéis tan poca fe? Algo tan sencillo y una afirmación tan fácil de entender, para muchos creyentes resulta un enigma, resulta algo difícil de interpretar o de entender. No alcanzan a comprender y le es muy difícil entender. La clave está en el Espíritu Santo. Si realmente nos hemos convertido de verdad, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Él nos va a revelar y nos hará entender la palabra de Dios, nos hará entender ese mucho más que nos ofrece Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 9, el apóstol Pablo lo explica muy bien y dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si realmente nos hemos convertido, recibimos el Espíritu Santo, lo reconocemos y confiamos en Él. Entonces buscaremos siempre su ayuda para poder entender toda la verdad de la palabra de Dios. Si obedecemos al Espíritu Santo a medida que nos revela la verdad de su palabra, entonces la vida cristiana se volverá sorprendentemente mucho más sencilla. Como hemos leído, Jesucristo nos pide que pensemos cómo las aves del cielo viven sin preocuparse. Dios las cuida en su necesidad, y también las flores del campo, también Dios tiene cuidado de ellas. Jesús nos pide que pensemos que nosotros valemos para Dios mucho más que las aves del cielo y las flores del campo, y nos pregunta: ¿no hará mucho más vuestro Padre Celestial por vosotros si mantenemos nuestra relación con Él? El problema quizá esté en la autosuficiencia, ese estado o condición de quien se cree que se basta a sí mismo, que no necesita ayuda de nadie. La autosuficiencia cree saber más que nadie. Incluso pensamos que no necesitamos el consejo ni siquiera del Espíritu Santo, que nos basta con nuestra sabiduría, y creemos que podemos superarlo todo por nuestros propios medios. Esto suele ser como consecuencia de nuestro retroceso en nuestra relación de intimidad con Dios. Nos olvidamos de ese mucho más que nos habla el Señor. Ese mucho más representa la sabiduría divina por encima de la sabiduría humana.
En Proverbios capítulo 3 versículo 7, Salomón dice lo siguiente: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. No debemos dejarnos impresionar, está diciendo Salomón, por nuestra propia sabiduría. En cambio debemos temer, que significa honrar, respetar y obedecer al Señor y alejarnos del mal. Pablo también en Romanos capítulo 12 verso 16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Hermanos, debemos vivir en armonía unos con otros, no ser orgullosos y no disfrutar de la compañía y la ayuda de la gente que nos rodea, y también no debemos pensar que somos tan autosuficientes que lo sabemos todo. Recuerda, y te dejo con esto, no olvides ese mucho más que ofrece el Señor. Debes dejar tu orgullo y tu soberbia y ser humilde, seguir el ejemplo de Jesús, que Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de verdad, de corazón, y dejar que Él te ayude, sabiendo que ese mucho más superará siempre nuestra sabiduría y conocimiento de las cosas. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol. Quiero que crezcas.